Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía de Domingo González Romero, médico especialista en medicina intensiva en el complejo hospitalario materno insular y doctor por la Universidad de Las Palmas. Y seguimos por lo menos con esta conciencia de escuchar a aquellos que saben, porque don Domingo, es que hemos entrado en una era que es la era del digital, la era del Google, de la información, del cuñado. Bueno, el cuñado siempre lo hemos tenido, ¿no? Pero hoy por hoy yo tengo miedo, ¿no? A la sociedad cómo está respondiendo, porque un profesional de la medicina se pega años y años, hasta 10 y 13 años, para poder especializarse, para poder ejercer esa carrera de la medicina, para poder atendernos a nosotros, los ciudadanos, los pacientes. Pero en una cola de un supermercado alguien tose, y si hay 5 personas, los 5, aunque no hayan cogido un libro de medicina, todos te recetan algo. Y es real. Sí, bien dices, ese que habla del cuñado, que en el círculo corto de la familia, pues ahí se queda y se le da ese valor, ese mensaje, ese cuñado, el que tiene, y de ahí no sale. Se ha convertido que ese cuñado, a través de las redes sociales, expande un mensaje, se lo creen otros cuñados, que a su vez hacen una bola que acaba siendo una opinión que se enfrenta a una opinión mayoritaria, científica, avalada, que crea una situación de incertidumbre a mucha gente. Y lo que se quedaba en un círculo pequeñito del cuñado acaba siendo un movimiento social llamado negacionismo, llevándola ahora a la realidad de la pandemia, que se creen a pie juntilla lo que dice el cuñado, que dice que vio, que leyó, que le dijo un primo que vio, y que acaban siéndolo como verdades absolutas y como unas fe y creencias absolutas, que está generando muchos problemas y que está arrastrando enfermedad y muerte. Esto cuando nos mandan estos mensajes, dice, esta cepa pues es más débil, es como una pequeña gripe. A mí no me cuentes milonga. Yo no soy ninguna cobaya ni voy a estar en el laboratorio. Yo me voy a seguir protegiendo, y aunque sea muy débil, aunque haga un estornudo, yo no sé cómo está mi cuerpo por dentro, qué patología puedo tener que no se haya desarrollado, y por causa de que este señor se introduzca dentro de mí, lo vaya a pasar mal o peor. Eso es un mensaje interesante. Esa falsa seguridad que está dando el estar vacunado y el ser una cepa teóricamente menos letal, está generando muchos problemas. Y eso estamos viendo ahora con esta ola, pensando que el Omicron va a ser una gripita y nada más. Hay la inmensa mayoría que es una gripita y poco más, pero hay algunos que enferman y mueren, y los vemos en el hospital y nos ingresan, y tenemos casi 3/4 partes de la UBI lleno de este tipo de pacientes con la Omicron, enfermos, intubados, en una situación de gravedad extrema. ¿Por qué? Porque esa falsa seguridad creada por mensajes que le quitan potencialidad y valor a la realidad de esta enfermedad crea muchos problemas. Ese mensaje importante recalcarlo. Es una cepa que sabemos que es menos letal, claro, pero en el conjunto de la ciudadanía, pero al que la afecta puede ser letal para esa persona. Efectivamente. Y que esa persona puede ser cualquiera de nosotros. Y no tiene que experimentarlo. Para nada. Esto no es tirar una moneda al aire. Y no nos lo juguemos. No, esto no es la lotería de Navidad. No. Que como te toque el gordo como te toque, te puede tocar, aun lleno, siendo una cepa poco letal, pero mata. Y eso, el que no lo vea y no lo tenga claro, está muy equivocado. Eso, lo que acabas de decir, lo he vivido yo en conocidos. Me puedo quitar la mascarilla porque como la Omicron no es muy mala, pues sí que es mala. Sí puede llegar a ser mala. Hombre, es que no, y sobre todo si no está vacunado. Cada paciente somos una patología. Es que la vacuna no es tener la capa de Superman. Así es. Y la Omicron en la persona no vacunada
es tan letal como el resto de la cepa. Claro, acá, no hay nadie que le estorbe, acampa su Sánchez y dice, pues aquí vamos a hacer una fiesta. Efectivamente, así es. Y se encuentra como un cochino en esa falsa seguridad es lo peor que hay, o de las peores situaciones que se da. Por poner un símil, cuando se bebe alcohol y se sube al coche y pensar que esto lo controlo, o determinados tipos de drogas, y cuando la realidad es que se pierde reflejo y capacidad de control, y luego viene el accidente, pues algo así como, para que lo entendamos en lenguaje llano. Y después llega el siguiente paso. Por nuestra imprudencia, después le vamos a exigir a los profesionales, que es otro de los temas que se ha visto, cuando ha ocurrido, le exigimos después, incluso hay muchos médicos que han recibido, doctores y doctoras, denuncias por no atender o porque creen que no han atendido bien o han actuado tarde. Eso es Y eso es duro. Eso está siendo un verdadero drama, y no solamente denuncias, sino amenazas desde el punto de vista físico, y por personas que no se han atendido y cuidado adecuadamente y luego exigen a los demás lo que no se han exigido a sí mismos. De todas maneras, debo decir que en el ámbito sanitario ha habido muy pocas denuncias al sector sanitario por no atender. Evidentemente las ha habido, pero las que ha habido han sido absolutamente injustas. Por supuesto. Y los sanitarios también tenemos la obligación de cuidarnos, porque para cuidar a los demás tenemos que cuidarnos nosotros. Pero no nos podemos y eso no lo entienden algunas personas, y exigen a los demás lo que no se exigen a sí mismos. Efectivamente. Fíjese usted por dónde, y desgraciadamente, muchos profesionales perdieron la vida. En España muchos. Y eso es triste. Un 25% de los fallecidos en España han sido sanitarios. Y eso es muy triste. Y gente, muy duro. Y se han producido por contagio fundamentalmente en las primeras olas, por falta de recursos. Y los sanitarios echamos para adelante, nos poníamos bolsas de plástico y nos tapábamos. Reinventaba, no se negaba en prestar. Es que no, yo lo vuelvo, es que no, cuando vemos que no nos vacunamos, cuando vemos que no utilizamos las medidas, bueno, ahora la distancia que estamos manteniendo usted y yo, no utilizamos las mascarillas donde hay un núcleo cercano de gente o de personas, cuando vamos a las terrazas que se han puesto de moda y nos sentamos en las terrazas y parece ser que es el lugar de que allí no va a pasar nada, todo el mundo sin mascarilla, de cháchara, y todo, pues decimos, sí, hay que activar la economía, vale, bien, perfecto, pero tú no la estás activando, pues te tomaste un café y llevas 3 horas sentado en la mesa, y lo que significa activar la economía, que haya una rotación en esa mesa. Así de claro, y no está viendo esa rotación. Yo digo, es posible, se puede combinar las cosas de tal manera que, siendo respetuoso con las medidas, sí, se puede garantizar que la economía funcione. Lo que no se puede es forzar uno al otro. No podemos, por razón de la economía, forzar a la salud y a la inversa. Y si actuamos con lógica y con sentido común, las cosas irían mejor. Pongo ejemplo. La situación ahora de Canarias con respecto al turismo. Ahora mismo la mayor parte de los países emisores de turismo para Canarias han bloqueado la entrada en Canarias y en el resto de España por el nivel de contagio que se produce aquí. Si antes de llegar a esta ola hubiésemos parado la entrada masiva y lo hubiésemos hecho controles y hubiésemos, valga la redundancia, controlado todo el proceso antes de que llegase esta ola, posiblemente Canarias ahora seríamos un paraíso, llevando las medidas de control adecuadas, y también que los propios ciudadanos canarios lo hubiésemos hecho para el turismo, y tendríamos menos cantidad de turismo, pero de más calidad, sí, y con más seguridad. ¿Qué está pasando ahora? Pues no hay turismo. Por ser egoístas. Sí. Hace un mes. Por precipitarnos. Efectivamente. Ahora esto es agua, que entre todo el mundo sin ningún tipo de control, y ahora llega este momento. Por eso los sanitarios decimos que las medidas se hayan tomado tarde y mal. Si no hubiésemos levantado el pie del freno, si no hubiésemos aflojado un poquito y hubiésemos empezado a acelerar
poquito a poquito, y poniendo el vehículo en una situación de salida paulatina y no de rápida, posiblemente hoy estaríamos en una situación económica mucho mejor. No nos cabe la menor duda. Y las prisas de abrir todo, de abrir hoteles y de abrir, pues nos lleva ahora, que ahora está todo cerrado, y ahora para remontar esto va a costar vidas humanas, esfuerzo de salud inmenso, mucho dinero y tiempo, mucho tiempo. Con lo cual, el periodo más potente de turismo de Canarias, por segundo año consecutivo, se va al carajo. Que podía haber sido a la inversa. Hubiésemos podido ser un paraíso para Europa con un adecuado control, con control de pasaporte COVID de siempre, no desde ahora solo, de control de PCR desde siempre y no de ahora solo, con un mayor control de la ciudadanía, una cierta nivel de restricción, con un cierto... Pues eso hubiese sido un proceso... Lo hubiéramos transmitido a aquellas personas que vienen a pasar sus vacaciones, garantía y seguridad. Ese control, no esas personas que quieren irse de vacaciones, también elegirá lugares seguros. Así es, y están dispuestos a pagar más. Sí. Y con más porque garantía. son conscientes de la seguridad. Y ahora ya no viene nadie. Ese equilibrio, que es un equilibrio difícil, pero si el gobierno hubiese sido capaz de convencer a todos los sectores, hoy estaríamos en una situación distinta. Que debo decir que hay países que están así. Israel, por ejemplo, está en una situación privilegiada en ese sentido, porque lo han sabido hacer. Han hecho un control estricto con un nivel máximo de vacunación y allí todo el que entra en unas condiciones determinadas y sale en unas condiciones determinadas. Y todo el que va allí y tiene un nivel de turismo pues elevado. Y aquí pues podríamos ser un lugar ideal para el turismo de invierno europeo, que lo hemos perdido. Es algo, un mensaje que hemos oído, y sobre todo cuando estamos valorando y estamos hablando de salud, cuando alguien dice, no, es que se me vulneran mis derechos. Eso lo he oído. El derecho de cada uno está dentro de un conjunto de derechos de todos. ¿Y el mío? Efectivamente. El derecho general está por encima del derecho individual. Eso es indudable. Y tu derecho se somete al bienestar y al conjunto de la ciudadanía y de tu entorno. Eso, y en el ámbito de la salud, es la salud pública. La salud pública está muy por encima de la salud individual. Eso, o del teórico derecho individual. Eso lo dicen las propias leyes. A cualquier persona se le puede detener e ingresar a un centro hospitalario si tienen riesgo de salud para los demás. Y fíjese, es que a veces los ciudadanos, no sé, un poco, parece que nos queremos complicar la vida. Cuando hay los controles de COVID, controles que se ha llevado, se ha celebrado distintos eventos, ferias y demás, donde hay un equipo humano de personas que controla la entrada, las personas que entran, la temperatura en su momento, y le pedían un dato que para mí gustosamente lo daba, y lo doy, y lo sigo dando, que me diga cómo me llamo, mi documento, número de documento nacional de identidad y mi número de teléfono, se lo facilito al que me lo pide. ¿Por qué? Porque si hay un acto de contagio o un foco de contagio, yo agradecería mucho que me llamaran y por lo menos me pidieran, oiga, cuidado que ha pasado esto, mírese usted. Esa es la finalidad. ¿Por qué buscamos por qué te tengo que dar los datos? ¿Por qué tienes que saber mi nombre? ¿Por qué tienes que tener mi número de teléfono? Pero oiga, pero mire, ¿por qué viene usted aquí? No se va para donde usted quiera, menos aquí. Es la respuesta más sencilla. Esa es la falta de empatía con los demás, el entender el por qué tenemos que entregar cada uno una parte de nuestro teórico derecho para que entre todos tengamos un derecho común. Eso que en su momento fue obligatorio, en el estado de alarma, ha desaparecido prácticamente. Se empezó a hacer al final de la ola anterior y ya prácticamente no se hace, pero ya en muy pocos sitios toma la temperatura a la entrada.
prácticamente en muy pocos sitios se exige que se ponga jabón en las manos. Pocos sitios existe un estricto control de la distancia dentro de los locales, y eso ha ido generando en no pasa nada, un nivel de desidia que es el que está haciendo que ola tras ola esto se perpetúe. Y antes hablamos de los distintos niveles de adaptación. La vacuna es un factor importante, pero la vacuna sola no sirve. Si una adecuada concienciación ciudadana, a sabiendas de que si no tenemos esas acciones, o si no llevamos adelante esas acciones, esto no hay quien lo pare, no hay nada que hacer. Pongo como ejemplo, los accidentes de tráfico antiguamente, cuando no había los carnets por puntos, las sanciones tan fuertes, la gente seguía conduciendo con alcohol y sí, había accidentes y veíamos accidentes mortales. Y hoy en día es cada vez menos, porque el miedo a la sanción y el miedo a perder los puntos es tan alto que ya no se piensa en que puedo producir un daño al otro, que puedo tener un accidente y puedo matar a otro, puedo dejar lesiones, y la única manera de controlarlo ha sido con el palo duro. Y a lo mejor en esta situación llegará un momento que va a haber que hacer palo duro, porque si no, esto no hay quien lo pare. Estamos hablando de vidas humanas. Una de las medidas que han tomado por parte de los centros hospitalarios es, cuando se dispara esta pandemia, pues restringir mucho más la entrada de personas a los centros hospitalarios. ¿Cómo lo ha asumido la sociedad? Mal. Hay mucha gente que lo entiende y que comprende que la razón fundamental es para que el virus no entre dentro del hospital y que no se expanda dentro del hospital y afecte a las personas indefensas que están enfermas y al propio personal sanitario, porque no es lo mismo que se enferme un grupo de sanitarios dentro de una UBI o de un servicio de urgencia o una planta de hospitalización que atiende a COVID, que puede generar un problema enorme asistencial, y por eso se restringe, y hay gente que lo entiende, hay otros que no, y exigen entrar y exigen poder acceder. Y ahora se me viene a la mente una situación de una persona que exigía ir a ver a su familiar, y llegó un momento en que se entendió que, dada la situación del paciente, era conveniente que viniese. Se le hizo una PCR y era positiva. Y no se le dejó entrar. Con lo cual, si hubiese entrado contagiado, la que hubiese armado dentro del hospital, o la que podía haber armado. Eso es un claro ejemplo de situaciones reales que vivimos cada día. Madre mía. Y porque hay gente que oculta el que se han contagiado o que han estado en contacto con un positivo. Pues para tener más facilidad de movilidad. Eso es uno de los temas que estamos viendo, ¿no? Y lo palpa la propia sociedad, los propios vecinos que conocen. No, es que ha venido por aquí, mira, es que ese tiene el COVID y él va al supermercado, él va para allá, va para acá. No somos conscientes o no somos responsables de decir, oye, que tenemos un virus, que tenemos que aguantar una cuarentena de 10, 14 días, lo que haga falta, ¿no? Al contrario, nos importan tanto 100 como 80, algunos y algunas. Estaba recordando un amigo que está dentro del sistema de rastreadores y que llamar a una de las personas en contacto con un positivo, contacto directo familiar con el que convive, y decirle, ¿está usted en su casa? Sí, sí, estoy en casa. Bueno, pero es que oigo detrás música. No, sí, es la música. Pero es que estoy oyendo la música y el comunicado dentro del supermercado. ¿Está usted en el supermercado? Y la persona estaba en el supermercado tratando de engañar al rastreador, siendo un contacto directo de un positivo, que luego fue positivo. Y le dio lo mismo. Sí. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Y sí, es por la falta de empatía y de valor y de valoración de la situación en la que estamos. Son pocos, en la realidad, la amplísima mayoría de la ciudadanía es respetuosa, pero esos poquitos
generan muchos problemas. Y generan problemas de expansión de la enfermedad y de muerte. Esa falta de conciencia. Que para mí sería un delito, así de claro. Es que es porque un delito. Está atentando contra la salud pública. Es que es un delito. Si una persona en contacto con un positivo, a sabiendas de que puede ser positivo, circula por lugares de riesgo de contagio, de contagiar a otras personas, se considera un delito contra la salud pública. Es un delito. Lo que pasa que pues no se está actuando en esa línea, pero ha habido denuncias por parte de la Fiscalía a personas concretas que han ido a fiestas, sí, a sabiendas que son positivos, han ido a discotecas a sabiendas que son positivos, e incluso a pecho descubierto. Y ha habido denuncias reales desde la Fiscalía y desde la Policía a personas de ese tipo, que son verdaderos delitos. ¿Qué pasa? Que son delitos que se pagan con poca carga económica. Entonces, pues, no es, si fuese con una responsabilidad más seria, estamos hablando hasta de privación de libertad, porque se está poniendo en riesgo la vida de los demás, a lo mejor se lo pensaría. Y si se ejemplarizase en alguien, o en personas concretas, en momentos concretos, posiblemente sería más efectivo. Es que es la única manera del ser humano de poder tomar conciencia, parece ser que es esta. Con el palo. Hablábamos antes de cómo se ha ido controlando los accidentes de tráfico, sí, a través de los palos. Y otro ejemplo son los accidentes laborales. Ya hay muy pocos accidentes laborales de excepcionalidad grave. ¿Por qué? Porque a los trabajadores que incumplen las medidas de riesgo laboral, o a los empresarios que no cumplen y se les detecta, el palo es grande. Y es la mejor manera de controlarlo. Y en esta situación yo creo que llegará un momento en que va a dar palos grandes, palos no en el sentido físico, sino en el sentido de económico y de responsabilidad judicial a algunos. Llegará un momento. Y yo pongo entre ellos a algunos negacionistas, no por el hecho de ser negacionista en sí mismo, que tú puedes pensar lo que te quieras, sino en transmitir mensajes, bulos y mentiras con una pseudo mensaje científico o pseudocientífico, con falsos o conceptos científicos que están generando un riesgo a la población, a los que dudan, a los que no tienen tanto espíritu crítico. Esos también deberían pasar delante de un juez y dar explicaciones. Espero que así sea, sinceramente. Yo llegué a escuchar a un señor que ya, gracias a Dios, ha superado, que se vio en la UCI, y me decía que este virus, si te contagiaba, fíjate por la que yo digo que la medicina, aquí hay algunos que lo ponen y te mandan un cohete hasta la luna, ¿eh? Lo que pasa es que no despega, pero la ilusión de mandarlo. Hasta lo que llegaba de tomar limón, porque dice que el virus lo tenía en la garganta, y cuando se te introducía en la garganta estaba 4 días en la garganta antes de pasar a los pulmones, y con el limón mataba al virus. Bueno, esa es la lejía. Pero ya no estamos hablando de un señor que tú conoces, sino que hay miles de personas en el mundo que bebieron lejía, que bebieron lejía y siguen bebiendo lejía atenuada, el hipoclorito sódico, porque se lo dice un señor que no es ni científico ni nada más cercano, que quiere vender a toda costa lejía. Que, oiga, si usted vende lejía, que lo vende, pero no diga que eso cura, y no diga que lo demás no sirve, que lo otro es mentira, y que se crea un mundo paralelo donde va creando una falsa noticia y aprovechando a personajes como Miguel Bosé o como estos personajes que van lanzando un mensaje vendiendo lejía. A ese es uno de los que la justicia debía actuar con mayor potencialidad, a personajes como ese. Que los mensajes los deberíamos reservar
y cada uno hacer lo que le dé la gana. Pero un juez o un fiscal hubiese actuado contra ese personaje hace mucho tiempo, a lo mejor algunos mensajes negacionistas no hubiesen sido, desde mi punto de vista, ¿no? Efectivamente. Porque si alguien va diciendo que el alcohol no mata, sino que cura, y que puedes beber todo el licor que te dé la gana, que y fumar todo el tabaco que te dé la gana, y que eso no mata y no enferma, contra ese se debería actuar, ¿no? Se ha actuado, por ejemplo, contra personajes que han dicho que los aminoácidos curan el cáncer y se le ha perseguido porque eso es mentira. Y hay gente que ha dejado de tratar su cáncer por la vía tradicional o y con las nuevas descubrimientos científicos para acudir más a ese tipo de mensajes pseudocientíficos que lo único detrás es ego y búsqueda de dinero. Fíjate, estamos a un paso de la fiesta de las campanadas de cierre de año. ¿Qué mensaje le podemos hacer de reflexión a aquellas personas que nos están viendo que van a salir de fiesta? Que piensen en su madre, en su abuela, en su padre, en su nieto, en sus hijos, en su familia más cercana, y que piensen que si no tomas medidas vacunándote, poniéndote la mascarilla, lavándote bien las manos, tomando la distancia que exige la norma y evitando el contagio, vas a poner en riesgo la vida y la salud de todas esas personas. Eso lo veo todos los días, lo veo cada día en el hospital, los lamentos de las familias cuando le informas cada día por teléfono porque no pueden asistir a verlo, de si no hubiese ido a esa fiesta, si no hubiese ido a esa discoteca, si me hubiese protegido, si no me hubiese quitado la mascarilla, ahora mi padre, mi madre, mi hermana embarazada no estaría contagiada y en la UBI intubada a punto de morir. Eso lo vemos cada día. Reflexionen, piénsenlo, seamos empáticos. Es fácil, es cuestión de poco tiempo si lo hacemos. La vacunación es primordial. Lo primero, pero no lo único. Hay que vacunarse, hay que estar protegidos desde el punto de vista de la inmunidad. Eso nos evita que evolucione hacia mayor gravedad la enfermedad y además evita el que se contagie la gente o que se contagie, logra que se contagie menos. El que no se vacuna, que sepa que se va a enfermar, que va a ingresar en los hospitales y que probablemente pueda llegar a la muerte. Eso es la realidad que vivimos cada día en los hospitales. 1 de cada 10 vacunados enferman de gravedad, 8 de cada 10 no vacunados enferman de gravedad. Con ese mensaje. Ese es el dato. Don Domingo, despedimos este programa como lo comenzamos. 1.000.000 de gracias a todos los sanitarios y a todo el personal que ha estado y sigue estando cuidándonos. Y nosotros agradecemos eso y le pedimos a la ciudadanía y le agradeceríamos y le agradecemos a los que lo hacen y a los que no lo hacen le agradeceríamos que nos ayuden a salvar vidas. Nos quedamos con ese mensaje. Don Domingo, que tenga una feliz entrada de año. Muchas gracias. Igualmente. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos con esta reflexión, con acercarles y reflexionar. Tenemos que cuidarnos, porque cuidándonos nosotros, fíjense por dónde, cuidamos a los demás. Lamentarnos después de nada o poco nos vale. Señores, que tengan una feliz entrada de año y que por supuesto el próximo año quiero estar con todos ustedes, cuidándonos. No se precipite. Tenemos que seguir celebrando más despedidas de año y más entrada de año, pero estando físicamente presente. Que este COVID no nos mande para otro lado. Gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos, por supuesto, en compañía de la programación de esta casa, de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.